Descubre qué hay detrás de tu forma de comer y atrévete a vivir la vida que se te antoja. Esto es ¿De qué tiene hambre tu vida? Con Ana Arismendi. Este es el episodio 160, Peso ideal versus peso natural, con Ana Lucía Filippi. Hola comunidad, bienvenidos a un nuevo episodio. Soy Ana Arismendi, especialista en psicología de la alimentación. Y quiero preguntarles, ¿qué piensan y qué sienten ante el término peso ideal? Bien, pues hoy vamos a hablar de este término a profundidad. Y para hacerlo me acompaña mi querida Ana Lucía Filippi, gran nutricionista que está de vuelta en el podcast, pues ya fue invitada en el episodio 139, donde abordamos un gran tema que es la salud en todas las tallas. Y desde entonces ustedes la amaron y me han pedido que la vuelva a invitar y pues aquí está. Ana Lucía, o Analu como le decimos de cariño, es licenciada en nutrición, especialista en trastornos de la conducta alimentaria. Está certificada y practica bajo los enfoques de alimentación intuitiva y salud en todas las tallas. Es mamá de 2 y también es podcaster. Escúchenla a través de Positiva Podcast. Que disfruten la entrevista. Hola Nalu, bienvenida al podcast. Qué gusto tenerte por segunda ocasión. Hola Ana, muchas gracias por volverme a invitar y darme la oportunidad de volver a compartir con todos tus oyentes de la comunidad. Pues es que tu público te aclama, me pidieron mucho que querían volver a escucharte y a mí me encanta escuchar eso, así es que qué maravilla que estemos aquí juntas nuevamente para hablar del peso, que es este gran tema. Y vamos a comentar dos términos que hacen referencia a él, pero que son muy distintos y que si los comprendemos pueden ser de gran ayuda para reconciliarnos con nuestro cuerpo y llevar una vida más saludable. Entonces, quiero que comencemos con el término peso ideal, que estoy segura que todos los que nos están escuchando están familiarizados con él e incluso puede ser un término al que muchos han aspirado. Entonces, Analu, platícanos qué es el famoso peso ideal y de dónde sale. Bueno, esto lo platicamos brevemente en el episodio pasado, que no recuerdo el número del episodio para volverlo a recomendar, pero tal vez les podemos dejar el link del episodio que grabamos la vez pasada. Claro, es el 139. Excelente, el episodio 139. Voy a resumir un poco la explicación, pero espero que les quede muy claro. Entonces, el peso ideal lo podemos obtener básicamente por el índice de masa corporal o IMC, que es la relación de nuestro peso con la estatura. Esta fórmula fue creada hace 200 años por un matemático y él lo creó para categorizar a personas en un estudio y no como un indicador de salud, que en lo personal creo que es una forma de tal vez darle un uso adecuado en la actualidad que nos puede servir precisamente para eso, para agrupar poblaciones en algún estudio y poder decir las personas de este rango de peso a este otro rango de peso mostraron tal comportamiento y etcétera, ¿verdad? Pero como tal, para dar un indicador de salud personal no es eficiente porque es simplemente una fórmula matemática, pero vamos a hablar de eso más adelante. Entonces, en 1942, la compañía de seguros Metropolitan Life Insurance de aquí de los Estados Unidos elaboró unas tablas que relacionaban el peso de hombres y mujeres con riesgo de mortalidad. Y aquí fue donde se empezó a tomar como ese rango de peso ideal. Y estas tablas se utilizaron para ajustar en base a ellas las cuotas de sus asegurados. Y de ahí vino este término. Luego lo quisieron también intercambiar por el término de peso deseado, pero era básicamente lo mismo, ¿verdad? Peso ideal y peso deseado. Luego, en los años 90, a pesar de ir en contra de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, disminuyeron estos rangos de un día para otro y de repente
muchas personas despertaron, oh, por Dios, yo tengo sobrepeso, tengo obesidad, esto quiere decir que instantáneamente estoy enfermo, ¿verdad? Ya se tomó como un indicador de salud y de mortalidad. Eso siempre me impresiona. O sea, ¿cómo puede ser que de la noche a la mañana me despierto y ya está en riesgo mi salud, ¿no? Exacto, Ujú. sin tomar ningún otro parámetro, ¿verdad? Ujú. Más que tu peso con la relación de la estatura. Pero para otras personas también el peso ideal puede ser algo que ellos mismos han idealizado en su mente, ¿verdad? Ujú. El que tú te pones esa meta es que el peso ideal que yo quiero alcanzar es tal, ¿verdad? O incluso puede ser un peso que tú has idealizado de alguna etapa de tu vida. Tal vez a tus 15 años pesabas X cantidad de libras y ese es el número que tú tienes como el que ese es tu peso, a pesar que ahorita tienes tal vez 40 años y sigues con el ideal de ese peso en la adolescencia, ¿verdad? Y por supuesto que el cuerpo va a ir cambiando y el peso en cada etapa de la vida también, ¿verdad? Qué interesante esto último que comentas y quisiera invitar a los que nos están escuchando que reflexionen si acaso tienen así como su peso ideal personal, ¿de dónde viene? ¿Qué Ujú. significa? Desde el punto de vista psicológico, seguramente hay algún significado muy importante relacionado con ese número. Quizá nos remite a una época de nuestra vida donde nos sentíamos de cierta manera, quizá nos sentíamos reconocidos, nos sentíamos felices o quizá nos remite a alguien que admiramos y que creemos que si nos parecemos a él o a ella, entonces tendremos ciertas de sus cualidades, que eso es muy común cuando, sobre todo en los adolescentes que dicen, yo quiero pesar o verme igual que tal artista o tal persona que admiro. Entonces, sería muy interesante descubrir por qué ese peso en particular. Lo que tú dices es cierto, hay gente que tiene muy fijado el, yo quiero pesar 50 kilos, o sea, no importa nada, pero yo tengo como ese peso. Entonces, ver un poquito más de dónde viene. Sí, exacto, porque muchas veces, o sea, se nos ha vendido un único cuerpo como el ideal, ¿verdad? Entonces en nuestra mente es esta cantidad de libras, pero eso va idealizado hacia que toda tu vida va a ser perfecta cuando alcances ese peso, ¿verdad? Voy a conseguir pareja, voy a poder viajar, voy a poder utilizar la ropa que me gusta, voy a poder optar por tal trabajo, tal vez me puedo inscribir al curso que siempre he deseado y todo lo empezamos a idealizar hacia ese peso. Y lo más fuerte es que algunas personas al alcanzar este peso, entre comillas, ideal, se dan cuenta que ese peso no es la razón de la felicidad y que en muchos casos, al contrario, trae otras emociones que no se esperaban, ¿verdad? Claro, porque no le podemos pedir al peso lo que no puede darnos. O sea, nuestro peso corporal no puede resolver los problemas de nuestra vida, no nos da automáticamente un ascenso en el trabajo, no nos consigue pareja. Eso viene de otros lugares y de otro trabajo interior y de habilidades que hay que desarrollar. Ujú, exacto. Ok, entonces lo que nos has explicado es que el peso ideal primero no surgieron estas tablas como de peso ideal, de una idea de vamos a encontrar un indicador de salud, sino más bien como algo estadístico para agrupar poblaciones y después lo tomaron las aseguradoras para a partir de ahí ajustar cuotas, que también ahí viene un gran tema que no nos vamos a meter tanto, pero como también esto es un negocio, ¿cierto? Totalmente. Ajá. O sea, mientras yo le hago creer a la gente que está enferma o que potencialmente podría enfermar, pues entonces puedo cobrar más por el seguro y les puedo vender más medicamentos y más licuados. Y ya categorizando como enfermedad también obesidad, y entonces, bueno, aquí puedo recetarte como nada una cirugía, pastillas de pérdida de peso, dietas, etcétera, etcétera. Claro. Entonces, por un lado está esa parte y luego también como el peso ideal personal, lo que estábamos platicando. Entonces, tomando en cuenta esto, me gustaría que nos explicaras un poquito más la importancia de no tomar entonces el peso ideal como una referencia de salud.
Bueno, yo creo que aquí lo primero sería tratar de definir qué es salud, ¿verdad? La salud se define como un estado en que un ser o organismo vivo no tiene ninguna lesión ni padece ninguna enfermedad y ejerce con normalidad todas sus funciones. Entonces, ¿será que el peso como tal nos va a dar toda esta información? O sea, al tener un peso, vamos a saber que nuestro cuerpo está funcionando con normalidad, vamos a conocer si tiene alguna lesión o alguna enfermedad y por supuesto que no, ¿verdad? Nuestra salud no va a estar indicada por un simple número en la balanza. Además, es que lo único que toma en cuenta como relación es la estatura, pero hay muchísimas variables más que van a depender de nuestra salud. Son variables físicas, genéticas, psicológicas, emocionales. Y empezando por la genética, por ejemplo, va a haber una diferencia incluso desde las razas. Yo soy guatemalteca y sé que nuestra genética chapina, la forma corporal, cómo nos vemos, va a ser muy diferente, por ejemplo, a la asiática o a la europea. Claro. Y no quiere decir que una raza sea mejor que la otra, simplemente somos diferentes. Entonces, desde ahí ya podemos ver que no podemos exigirle a todas las personas que miden la misma estatura que tengan la misma forma corporal, si empezando por esa genética ya somos diferentes. Siguiendo con la genética, incluso también podemos, yo hablé de razas, que es como más general, pero uno lo puede ver en la genética familiar, la forma corporal también, así como hay personas más altas y más bajas, hay personas más de cuerpo más pequeño y otras de cuerpo más grande, y uno incluso lo ve como en la familia, ¿verdad? Yo recuerdo que para mí siempre mi lucha era contra mis caderas y veo a todas mis tías y mi mamá y todas son de caderas grandes. Sí, claro. Si no hiciera dieta, las caderas ahí estaban. Era Uh-huh. como tan solo de abrir un poco los ojos y ver a mi alrededor y de dónde esperaba yo tener caderas planas. Así mi familia tenemos caderas grandes, ¿verdad? Y entonces ahí es un poco también de analizar un poco de dónde venimos, ¿verdad? Y también tiene que ver mucho la composición corporal, Uh-huh. porque hay que recordar que cuando nosotros nos subimos a una báscula y nos da un número, ese peso está tomando en consideración cuánto pesan nuestros huesos, el agua, la grasa, el músculo, y la combinación de todos esos factores nos pueden indicar diferentes cosas. Por ejemplo, si un atleta de alto rendimiento se sube a la báscula y es una persona con muchísimo músculo, quizá tenga un peso que de acuerdo a estas tablas de peso ideal, pues esté arriba de lo recomendable. Y no por eso quiere decir que esté en riesgo su salud o que sea una persona obesa, simplemente que por su composición corporal ese es el resultado. Exacto, y que incluso en el mismo día tu peso va a variar. La mayoría de nuestro cuerpo está compuesto por agua. Si tú un día decides comer alimentos, no sé, con más contenido de sodio, te va a dar más sed, probablemente vas a tomar más agua y en ese ratito vas a pesar más. Y no pasa nada, y tal vez fuiste al baño, pesas menos, pesas más. Hay tantos indicadores, hasta el clima puede afectar en el peso que tienes ese día, ¿verdad? Entonces al final no nos está dando un dato realístico para poder decirle a una persona, tú estás enferma y tú no, por ese número de la balanza. Otros factores de salud que podemos también tomar en cuenta y que incluso también pueden ser genéticos son trastornos mentales, hormonales, que esto no lo vamos a ver con la simple fórmula de IMC, ¿verdad? También entender que nuestro peso, como comentaba, va a ir cambiando a lo largo de nuestra vida. Pueden ser diferentes razones por las que nuestro cuerpo cambia, pero una de ellas es la etapa en la que estamos. No podemos tener el mismo cuerpo de la adolescencia que en el de la edad adulta o la tercera edad. Por supuesto que nuestro cuerpo va a cambiar, incluso nuestra composición corporal va a cambiar, porque las necesidades que tenemos en la tercera edad son muy diferentes a la de un adolescente, por ejemplo, ¿verdad? Luego también puede cambiar por estaciones incluso. En Guatemala
yo no sentía los cambios de estación tan marcados como lo siento ahora que vivo aquí en los Estados Unidos. No, Y bueno, y es que aparte te fuiste a una zona, Nalu, que ahí sí se sienten el otoño y el invierno. sí, se siente muy, pero lo puedes sentir, lo siento tan marcado en mi intuición con la comida. Es increíble, pero es como la forma en que tu cuerpo se va adaptando a estos cambios. Por supuesto, cuando hay verano, yo lo único que quiero es estar tomando agua, licuados, comerme una gran sandía, ensaladas frescas con cítricos. Es que tu cuerpo necesita esa hidratación, que esos son los sabores, las texturas y las temperaturas que vas a ir buscando, ¿verdad? Mientras que ahorita que entra el invierno, me la he pasado haciendo sopas, tomo café, mi cafecito con leche todos los días, se me antojan más alimentos eh, como carbohidratos, galletitas, pan, y que es la otra manera en que el cuerpo está cuidando el reservar esa energía para este tiempo de frío, ¿verdad? Entonces tu composición corporal puede cambiar incluso de estación a estación, porque es una forma en que el cuerpo se está adaptando a un cambio tan importante como la temperatura. Y esto, por supuesto, tampoco lo toma en cuenta el IMC, ¿verdad? Todas esas necesidades que el cuerpo va teniendo. Y considero que por lo general cuando nos enfocamos en este peso ideal tomado de esta fórmula, únicamente, entre comillas, celebramos salud al ver la balanza, sin conocer a fondo de dónde viene ya sea la pérdida o subida de peso. Solo estamos viendo un número. Puede que tu paciente haya perdido peso por depresión y por lo tanto ha perdido el apetito y no quiere decir que precisamente se encuentre en un estado óptimo de salud o por alguna dieta restrictiva o porque está utilizando laxantes o cuánto método hay ahora para perder de peso. O puede que esté subiendo de peso y no precisamente sea algo negativo, tal vez se está recuperando de esta depresión y ahora está aumentando de peso. O me gustaría dejar un ejemplo de unas compañeras con las que yo compartía mucho en Guatemala. Ellas bueno, son hermanas y una de ellas se consideraba de cuerpo muy pequeño y que ella tenía necesidad de subir de peso, mientras que la otra consideraba que tenía que bajar de peso. Recuerdo que las dos iban a la nutricionista, sí, siendo hermanas, y a la que tenía que subir de peso se le indicaba estar agregando mantequilla todo, Nutella, chocolate a la leche, azúcar en donde podía, más aceites, mientras que la otra toda restringida y ella por la ansiedad, por la restricción que estaba teniendo de la dieta, se paraba comiendo toda la Nutella De la hermana. y la otra por la frustración de tener que comer tanto que no tenía hambre, se le quitaba el apetito al ver tanta comida, ¿verdad? Entonces, ahí es donde vemos que cuando nos enfocamos solo en este número, es solo querer como manipular al cuerpo para cumplir con un número en una tabla que no nos dice nada más y que no precisamente estamos buscando un tratamiento que esté enfocado en la salud global, sino que solo en cumplir con ese número. Incluso he recibido correos de personas que me dicen, es que me urge cita porque tengo que llegar a mi peso ideal, me faltan 3 libras, 5 libras, pero es que esas 3 o 5 libras no hacen una diferencia en tu salud o en tu día a día, no es un indicador de tus hábitos o de tu actividad física, de tu estado emocional, de nada más. Claro, y me encantó que también tocaste el tema de la salud mental, porque por supuesto que el IMC y las tablas tampoco consideran el estado de salud mental de una persona, que también puede verse reflejado en los cambios en el apetito y en los cambios en el peso. Hay muchísimos factores psicosociales que pueden llevar a que un cuerpo sienta la necesidad de acumular grasa, de hacerse más grande o de perderla y hacerse más pequeño. Y como tú dices, en general todavía se celebra mucho que una persona vaya perdiendo peso y no sabemos si eso realmente es un indicador de salud o no. Y además se manda este mensaje erróneo de no importa por qué métodos o qué esté pasando, pero si estás bajando de peso, se refuerza eso. ¿Y qué pasa? Que
todos lo que queremos es ese reconocimiento, esa pertenencia, esa aceptación. Y si vamos comprendiendo que lo obtenemos cada vez que rebajamos peso, pues ahí viene el apego. Finalmente, lo que mucha gente está buscando es eso, es esa pertenencia, es ese amor, es esa aceptación. Ujú. Sí, yo recuerdo que en mi época de hacer dietas restrictivas, cuando hacía las más restrictivas y bajaba de peso, que por supuesto solo me duraba un par de semanas, cuando llegaba a ese peso, como toda la gente alrededor me lo aplaudía, ¡ah, qué bien te ves! Tus dietas sí funcionan, y los aplausos generales, ¿verdad? Me hacían querer seguir bajando más, aunque mi meta había sido esa y la alcancé, me ponía cierta cantidad de libras más todavía para seguir perdiendo. Y por supuesto que todo esto va siendo parte de conductas de trastorno alimentario, ¿verdad? Porque seguirte reforzando y reforzando que la pérdida de peso es lo que te da éxito, lo que te hace una persona de valores. La gente incluso empieza a comentar más sobre tu pérdida de peso que cualquier otro éxito o cualquier otra situación que estés pasando en tu vida, ¿verdad? Igual, cuando una persona gana peso, inmediatamente son los comentarios de ¿qué le pasó? Ujú. ¿No? O sea, Puede que como que ¿qué hay mal en ella o en él? Ujú. Cuando puede que sea tal vez el momento en que mejor se ha sentido en su vida, porque al fin se liberó de la dieta. Y cuando sabes que, Analu, al final, y lo platicábamos antes de entrar a grabar, ¿qué nos importa el cuerpo de otra persona? O sea, ¿por qué nos sentimos con el derecho de opinar y juzgar la apariencia de otros y de decirle nuestros comentarios cuando no sabemos el impacto que pueden tener? Ujú. Yo siempre digo esta frase, cuerpos vemos, historias no sabemos. Ujú. Entonces, bueno, ya que explicaste esto, espero que quede claro por qué hay que tomar con pincitas todas estas tablas del peso ideal y entender que, como dices, quizá haya un uso estadístico de agrupar a través del IMC, de las tablas de peso ideal, pero no son ni el único ni el mejor indicador de salud. Y justamente por eso surge otro término que es el peso natural. ¿A qué se refiere? Bueno, como lo dice, es el peso que tu cuerpo va a buscar con naturalidad, ¿verdad? En el episodio pasado también comentamos sobre Linda Bacon, que es la autora del libro de Health at Every Size, de salud en cualquier talla. Y una de nuestras ídolas. Ajá, estamos sus fans por aquí. Y bueno, ella explica el set point, ¿verdad? El término de set point o punto fijo. Y a lo que se refiere con este punto fijo, bueno, ella lo explica muy bien con una analogía que me gusta mucho. Pero antes quiero dejar claro que este peso natural al que ella se refiere es un peso que puede variar entre 10 a 20 libras, que es el cuerpo va a ir jugando entre este rango y que es lo normal y natural, ¿verdad? Uh-huh. Y vuelvo a caer a estos correos que te digo que he recibido de, es que me urge porque tengo que perder 3 libras, ¿verdad? Estas 3 libras no hacen la diferencia y que incluso es lo normal que el cuerpo viva como moviéndose en esos rangos, ¿verdad? El cuerpo es imposible que esté estático, como decíamos, ni siquiera en un mismo día, ¿verdad? Menos por toda la vida. Claro. Y nada más para mis compatriotas, eso o sea, en kilos sería entre 5 y 10 kilos. O Ah, sea, tener esa flexibilidad, ese rango. Uh-huh. bueno, entonces la analogía que utiliza Linda Bacon es la de un termostato. Entonces, ¿cómo podemos ajustar la temperatura de un termostato según la comodidad que sentimos, ¿verdad? Y entonces nuestro sistema, el sistema de nuestro cuerpo, también va a hacer todo lo posible para mantenernos alineados a ese punto de comodidad inicial, ¿verdad? Entonces nuestro cuerpo va a ir actuando con una fuerza biológica que entre más nos alejemos de ese punto inicial o de ese centro, el cuerpo más va a ir luchando para regresar a ese punto designado, ¿verdad? Y bueno, este sistema funciona perfectamente siempre y cuando nosotros permitamos que funcione de esta manera, ¿verdad? Y una manera de, entre comillas, descalibrar
termostato es haciendo dietas, ¿verdad? Tratando de forzar al cuerpo a estar en un peso que no es al que le pertenece. Y es por eso que, bueno, ya está estudiado que el 95-98% de las personas que hacen dietas recuperan el peso y tienen este efecto rebote y muchas veces incluso aumentan más peso porque es la respuesta a nuestro cuerpo buscando mantener este punto fijo, ¿verdad? Entonces, alguna de las formas en la que podemos ejemplificar cómo nuestro cuerpo va buscando este balance de diferentes maneras es que, digamos que salimos a caminar y de repente hay mucho sol y empezamos a entrar en calorcito y entonces nuestro cuerpo va a ir regulando esta temperatura al hacernos sudar. Y de esta manera vamos a ir reduciendo nuestra temperatura corporal. Pero ¿qué pasa si la temperatura cambia y empieza a ser frío, empieza a bajar la temperatura? Entonces nuestro cuerpo va a responder de otra manera. Nos podemos sentir la piel chinita o de gallina, así decimos los guatemaltecos, no sé si es algo que ustedes usan. Sí, en México igual. Ok, piel chinita de gallina y puedes temblar e incluso esto también es otra forma para elevar tu temperatura y de esta manera ya ir controlando y manteniendo un equilibrio en nuestra temperatura corporal. Y más o menos de esta manera es que también lo hace con el peso. Y esto nosotros lo regulamos por fuerza de voluntad o conscientemente. Por supuesto que no, esto el cuerpo lo va haciendo de una manera muy natural para mantener este balance durante el tiempo, ¿verdad? Y bueno, aquí es importante también resaltar y nombrar al encargado el que se encarga de mantener todo este equilibrio en nuestro cuerpo, que es el hipotálamo, ¿verdad? Que es una parte de nuestro cerebro y este va a ir reaccionando al ir recibiendo diferentes mensajes y señales que el cuerpo nos va a ir dando, ¿verdad? Entonces va a reaccionar, pues ya sea liberando hormonas o enzimas o algunos otros químicos para ir manteniendo este equilibrio. Entonces, por ejemplo, que empezamos a perder mucho peso, que este peso cae debajo de nuestro peso natural o de nuestro set point, ¿verdad? Nuestro cuerpo va a luchar para regresar a este peso natural, ya sea, por ejemplo, liberando hormonas específicas para incrementar nuestro apetito. Por ejemplo, la hormona de la leptina, ¿verdad? Que entonces aquí nos va a mandar la señal de hambre y de saciedad. Luego, puede que empecemos a sentir un deseo más fuerte por alimentos más calóricos, ¿verdad? Que por lo general se traduce a grasas y azúcares, por esa necesidad de energía, porque el cuerpo necesita compensar esa restricción que estamos recibiendo. Y por eso es que la mayoría de veces que empezamos una dieta, nos pasamos todo el día pensando en comida. No sé si tú te puedes recordar de estas épocas, pero yo recuerdo que era de día, tarde y noche pensar en comida. Las 10 de la mañana ya estás contando los minutos para ver cuál es la hora de almuerzo, y son 5 y no llega la hora de almuerzo y sigues pensando en comida, ¿verdad? Y también, bueno, se ven otras respuestas como el estado de ánimo. Por ejemplo, al cuerpo cuando estás en una restricción, pues no le conviene que uno ande feliz de la vida saltando por todos lados, ¿verdad? Te necesita quieta para reservar esa energía. Entonces hay menos deseos de mantenerte activa, lo cual es otra manera de, en lugar de aumentar nuestra salud, disminuir nuestra salud con sedentarismo, ¿verdad? Sí, aislamiento. Aislamiento totalmente. Y bueno, en casos más extremos podemos ver respuestas, por ejemplo, como pérdida de cabello, sentir frío constantemente, menstruación irregular o pérdida de ciclo menstrual también. Incluso la disminución de deseo sexual, como tú dices, inhibirse, ya no hay tanto deseo por socializar, por salir, por estar al aire libre, ya empieza más como una burbujita, ¿verdad? Y bueno, por supuesto que la industria de las dietas nos vende la idea que nosotros sí podemos regular este balance con la famosa fuerza de voluntad.
Y de esa es la manera que nos culpan cada vez que su producto no funciona. O sea, cada vez que la dieta no funciona, nos dicen, no, es que a ti te faltó fuerza de voluntad. Claro. Pero es La que que falló fuiste tú. sí, o sea, mi producto no funciona, pero tú sos la culpable. Por ejemplo, no sé, a mí me pasa tal vez salir en época de dieta y estás viendo esa rodajita de pan tostado con mantequilla, estás pensando, yo quiero ese pan más que nunca, y lo decías tanto porque no has podido comer ningún carbohidrato en días, pero tu disque fuerza de voluntad dice, no, no puedo. Incluso mejor no voy a salir el otro fin de semana, así me mantengo a dieta, ni con mi dieta, puedo cumplir, voy a ir a la nutricionista y le voy a mostrar que tengo libras menos. Pero por supuesto que esto no va a durar toda la vida y no va a durar por mucho tiempo, por el simple hecho que estamos yendo en contra de una respuesta biológica que además es perfecta y que el cuerpo está haciendo todo lo posible por manejar este balance. Tu cuerpo no le importa la operación bikini, no le importa lo que leíste en la revista, que tienes que bajar cierta cantidad de libras o que este es el cuerpo ideal. A tu cuerpo lo único que le importa es que estés viva y este balance en especial es muy importante y por eso es que va a ir reaccionando de todas estas maneras y no porque nuestro cuerpo no funcione, sino que al contrario, todo esto es como, yo lo veo como una forma de decir gracias cuerpo por tratarme de mandar todas estas señales diciéndome, hey, esto está saliéndose fuera de tu rango, esto no es algo natural, esto no es para ti, ¿verdad? Analu, déjame nada más enfatizar esto que acabas de decir porque me parece precioso y que además nos sirve para resignificar algo que a muchas personas les causa sufrimiento, que es el famoso autosabotaje, que tú es lo que acabas de explicar, ¿no? Mucha gente cree que todas estas reacciones naturales y por amor que hace nuestro cuerpo son como el autosabotaje, un autosabotaje que viene o de su mente o viene de su propio cuerpo. ¿Y qué pasaría si, entendiendo lo que nos acabas de explicar, pudiéramos ver que nuestro cuerpo jamás nos va a autosabotear porque su única misión es mantenernos con vida? ¿Qué tal si pudiéramos ver que todo eso a lo que llamamos autosabotaje realmente es una autoprotección? Es un grandísimo y bellísimo acto de amor en el que nuestro cuerpo nos está tratando de regresar a ese punto donde sus funciones pueden operar de manera óptima. Creo que si logramos hacer esa resignificación, podemos reconciliarnos y además comprender por qué nos pasa todo eso cuando estamos en un periodo muy restrictivo y que estamos obligando a nuestro cuerpo a estar en un peso que no es el saludable para él. Uh-huh. Sí, y que ahí caemos a lo mismo, ¿verdad? Que por los mismos mensajes que recibimos siempre, que solo estando delgados podemos estar sanos, o sea, seguimos eh, alimentando estas respuestas del cuerpo que no precisamente pues están mostrando un cuerpo saludable, ¿verdad? Claro. Y yo también aquí invitaría a nuestros colegas profesionales de la salud que nos escuchan a tomar todo esto en cuenta. Si alguno de sus pacientes les empieza a reportar es que tengo mucha ansiedad por comer grasas y carbohidratos, es que todo el tiempo estoy pensando en comida, es que siento de pronto que tengo más frío, o sea, saber que eso sí es un indicador que nos puede estar diciendo, a ver, quizá esto que estamos haciendo para rebajar peso o ese peso en el que se está manteniendo esa persona no es el correcto. Uh-huh. Uh-huh. Hay una restricción muy, muy fuerte, ¿verdad? Y el problema tal vez más fuerte con el peso natural es que para la mayoría ese no es el peso que tenemos en mente, ¿verdad? Es nuestro peso natural, pero siento que, o mi percepción es que seamos de la talla que seamos, la mayoría de personas está buscando perder peso y Sí. uno lo puede ver en enero, es la meta del año. O sea, hay tantas metas preciosas que nos podríamos poner, pero la meta principal, la pérdida de peso, ¿verdad? Uh-huh. Y lo que comentamos anteriormente, es algo que se aplaude tanto, ¿verdad? Pues tal vez te ascendieron en el trabajo, pero te aplauden más que subiste de peso o hablan más de qué te pasó porque subiste de peso en lugar de lo feliz que estás por lo que estás logrando en tu trabajo, por ejemplo, ¿verdad? Uh-huh. Eh,
Y me gustaría repetir este dato que comenté también en el episodio pasado, que yo creo que es muy importante, del ver por qué nos cuesta tanto aceptar este peso ideal, ¿verdad? Y creo, si no estoy mal, es en el libro de Body Respect, Respect. ajá, de Bacon, donde ella da este porcentaje que en un estudio se observa que el cuerpo ideal de las mujeres es entre un 13 al 19% por debajo de su peso natural. Y este nivel de delgadez se traslapa con uno de los criterios diagnósticos de anorexia nerviosa, que es mantener un 15% menos del peso natural. Y a mí este dato, desde que lo leí, yo lo he puesto como en todos lados, porque me parece un dato tan fuerte, ¿verdad? Que pasemos toda nuestra vida, hombres y mujeres, pero creería que especialmente las mujeres, en esa lucha de mantener este porcentaje menos de lo que nuestras funciones pueden, de este peso natural. Y cuando vemos, pasan años y años yendo en contra de nuestro cuerpo, sin dejarlo funcionar de la manera tan perfecta que ya es, ¿verdad? Y cómo se nos ha alimentado esta idea que es una idea de un diagnóstico de un trastorno alimentario, ¿verdad? Uf, qué fuerte dato, Analu. Me dejaste helada porque además, ¿a qué costo? O sea, queremos mantener o alcanzar ese peso ideal y lo que nos está costando es nuestra felicidad, nuestra paz, nuestras relaciones y nuestra salud física. Qué fuerte. Sí, nuestra vida totalmente, ¿verdad? Por si no lo han visto, les quiero recomendar el documental de Embody que está en, sí, o lo estoy Embrace. Embrace, ajá, el libro de Embrace en Netflix, por si no han tenido la oportunidad de verlo, pero si tú ya lo viste, cuando una de ellas, ella es actriz, si no estoy mal, habla sobre todo lo que tenía que hacer para mantener ese cuerpo delgado, el cuerpo que todo el mundo le aplaudía, que le decía que se veía genial y que era el punto de su vida en donde ella más miserable se sentía. Y ella dice, ahora es que yo sé lo que mi cuerpo tiene que pasar para verse de esa manera. Y es dejar de poder compartir con mis hijos, dejar de poder comer algo que realmente me gusta, es inhibirme, es realmente perder tanto de mi vida para pesar eso. O sea, ¿cuánto perdemos por vernos de una manera y cuánto podríamos ganar si dejáramos a que nuestro cuerpo haga lo que ya sabe hacer, si lo dejáramos fluir con naturalidad, todo lo que podríamos ir recuperando si rompemos esta idea de que la felicidad es ese tipo de cuerpo, es ese peso? Claro, y por eso también parece tan controversial y es tan polémico y le pone a tanta gente los pelos de punta, todo este movimiento de aceptación corporal, de body acceptance. Y cuando porque sobre todo se ha dado en las mujeres, cuando una mujer de cuerpo grande sale en ropa interior o sale en bikini, todo mundo le parece escandaloso y la critica por ser pro obesidad porque está tan arraigada esta distorsión corporal con la que vivimos que hacer una declaración como voy a disfrutar a mi cuerpo con el tamaño, la forma, el color y las características que tenga, es algo que suena en la sociedad descabellado y que realmente además pues está justamente atacando y confrontando todo el statu quo. Sí, y es que es tan injusto porque a las personas de cuerpo grandes, a las únicas personas que se les exige que nos muestran que son saludables, ¿qué nos importa? O sea, si es saludable, bien, pero si no es saludable, igual tiene derecho a quererse, igual tiene derecho a disfrutar su vida, igual tiene derecho a comerse una hamburguesa o una ensalada, o sea, tiene los mismos derechos que cualquier otra persona. Y enfermedades hay tantas, ¿verdad? A una persona con cáncer no le diríamos, no, tú porque tenés una enfermedad, tú no puedes quererte. Pero a una persona con cuerpo grande nos parece que es como ofensivo que pueda quererse, porque no tiene derecho. A una persona con cuerpo grande le quitamos el derecho de decidir, de comer lo que quiera, de ir a la playa y ponerse un traje de baño, y los atacamos de que
es que me tenés que mostrar porque es por salud, es que es por salud, a mí me importa tu salud, pero no, realmente lo que estamos es repletos de gordofobia, no es que realmente nos importe su salud, porque podemos ver a una persona de cuerpo pequeño comiendo lo que quiera y a esa persona no le exigimos que nos muestre su salud, ¿verdad? Claro. Ahora, Nalu, entonces, ¿cómo podemos saber o cómo podríamos detectar que estamos en nuestro peso natural? Bueno, esto es difícil porque no les puedo dar un dato de esta fórmula a diferencia del IMC y con esto vas a saber exactamente cuál es tu peso natural. Esto es algo de cada persona, es muy personal y la persona que te puede dar el dato correcto eres tú misma. O sea, nadie es más experto en tu cuerpo que tú, ni tu nutricionista, ni tu psicólogo, ni tu médico sabe exactamente cómo te sientes más que tú, ¿verdad? Entonces, pues este peso va a ser el que mantienes más o menos cuando estás en contacto con tus señales internas de hambre y saciedad y que esto te permite disfrutar de una gran variedad de alimentos, que así como puedes ir por un café con una amiga y comerte un trozo de pastel y comértelo en paz sin culpa, de la misma manera vas y te disfrutas de unos vegetales asados y con ganas y no por obligación o porque deberías de comértelos. Entonces empiezas a buscar esa variedad en la alimentación, buscando un equilibrio entre sentirte bien físicamente, pero también psicológica y emocionalmente. Es ese peso que mantienes cuando no hay cambios drásticos en tu alimentación, ni una restricción excesiva ni una sobrealimentación excesiva durante el tiempo, ¿verdad? Y también es interesante verlo, que es el peso al cual por lo general regresamos después de una dieta. No sé si a ti te pasaba, pero yo cuando hacía estas dietas siempre regresaba a ese mismo rango y siempre a ese mismo rango. Y yo necia, quererle seguirle bajando y queriendo seguir bajando y solito, o sea, cuando me daba cuenta, las 2 semanas ya estaba otra vez en ese peso. Entonces, hacer otra dieta para disque. En ese entonces yo le llamaba, no, es que no es dieta, es estilo de vida saludable, entre comillas, ¿verdad? Pero ese mi estilo de vida saludable me mantenía en una restricción constante porque el cuerpo siempre iba regresando a ese mismo peso, ¿verdad? También es el peso que te va a permitir realizar movimiento de una manera placentera, que disfrutas sin lastimarte, sin lastimar a tu cuerpo y donde es algo que tú quieres hacer. Y es un peso en donde percibes bienestar físico, emocional y psicológico. Ya hemos puesto varios ejemplos hoy, pero me gustaría dejar algunos otros, pero seguro tú te has topado con estos casos en el consultorio, pero de los casos, entre comillas, de éxito, ¿verdad? Que han perdido peso y de repente ya no hay menstruación, ¿verdad? Por varios meses, ya no tenemos un ciclo regular. Y además tu estado de ánimo se mantiene muy, muy bajo, a pesar que en tu foto de Facebook de antes y después estás muy sonriente. La realidad es que detrás no sientes lo que esperabas al llegar a ese disque peso ideal, ¿verdad? Entonces ahí esas van a ser como pequeñas señales de alarmas que este no es tu peso natural, ¿verdad? Porque si el cuerpo está sacrificando algo más, es porque no estás cumpliendo con todas las funciones y las necesidades necesarias. Claro, personas que tienen muy marcados los músculos del abdomen y los brazos, pero tienen deshechas las rodillas por hacer ejercicio compulsivo. Entonces, y que además sufren cuando sienten que no van a poder hacer ejercicio y sienten culpa y entonces la siguiente vez lo hacen de manera excesiva. Entonces, como tú dices, puede ser que en tu foto te veas muy fuerte, pero que tu cuerpo te esté mandando estas señales de no nos lo estamos pasando bien. Y siempre, siempre tratar de ir al fondo de todo, ¿verdad? Porque tal vez esta paciente va con el ginecólogo y receta algún medicamento, pero el trasfondo es más allá, ¿verdad? Hay una restricción, hay una inconformidad con la imagen corporal,
tal vez hay conductas de trastorno y en sí el tratamiento en ese momento no es precisamente el necesario, ¿verdad? El recetar algunas hormonas o algún medicamento no sea precisamente lo que necesitamos para sanar la raíz de lo que estamos sintiendo, ¿verdad? Y con esto también me gustaría poner el ejemplo de una de mis pacientes que ella ya no se estaba pesando, pero me decía, percibo que he subido unas libritas, seguro he subido kilos, voy a decir ahora, 1 o 2 kilos, porque me siento de esta manera. Y yo, bueno, ¿y de qué manera te está afectando? ¿Estás pasando por todos estos cambios? Y me dices que me duelen las rodillas, de plano necesito hacer dieta porque ya me duelen las rodillas. Pues ya que empezamos a ir más al fondo de todo lo que ya estaba pasando, se acaba de mudar de país y empezó en un trabajo nuevo en donde pasaba prácticamente todo el día parado. Y también yo le fui preguntando qué tipo de zapatos estás utilizando y fuimos preguntando un poco más. Y al final nos dimos cuenta que el dolor de rodillas no era por 1 kilo más de peso y no era una necesidad de dieta, ¿verdad? Sino que estaba mucho tiempo del día parada y aquí la recomendación fue buscar zapatos más aptos para el trabajo que ella estaba haciendo y poder buscar momentos de descanso y todo eso le fue ayudando a mejorar ese dolor que estaba sintiendo en las rodillas, ¿verdad? Entonces, muchas veces también cuando es el peso aumentado, cualquier cosa que nos pasa rápido lo culpamos hacia el peso, aunque sea 1 kilo, y ya creemos que ese kilo nos está dando todos nuestros males, ¿verdad? Entonces ahí regresar y tratar de ver el fondo de la situación. Qué interesante, sí, ciertísimo. Estamos tan acostumbrados a que el peso es el blanco perfecto. Entonces, cualquier cosa es, sí, es que es mi peso, es que ya engordé. Cuando nuevamente vamos a revisar todo en tu vida y qué está pasando. Incluso a mí me pasó ahorita con este embarazo, que ya que he trabajado mi imagen corporal y que hablo mucho, muy abiertamente de la gordofobia y etcétera, uno también tiene sus días de miedo, ¿verdad? Con el peso. Y me pasó un día que fui al ginecólogo y cuando vi mi peso, pero es que fue instantáneo, donde sentí que estaba enferma. O sea, vi mi peso y empecé a sentir que me sentía mal de la nada, porque de plano subí de peso y estando embarazada. De plano subí de peso y esta era la causa de todos mis males. Entonces, a partir de esa cita decidí no volver a ver mi peso y al final nunca supe cuánto pesé al final de mi embarazo, porque era crearme un estrés que yo sabía que no debería tenerlo, pero en ese momento uno sigue recibiendo los mensajes y en el fondo a veces todavía puedes sentir ese miedo que decir, ya no quiero ver mi peso, quiero seguir como estaba hasta ahora con natural y sintiéndome bien con mi embarazo y no quiero que ese número en la balanza empiece a afectar la relación que estoy teniendo con mi cuerpo, ¿verdad? Analu, muchísimas gracias por compartirnos esto tan personal, porque creo que es importante reconocer que a pesar de que nosotras nos dedicamos a estos temas y nos encantan, como tú dices, hemos crecido y seguimos viviendo en un mundo inundado de este tipo de condicionamientos. Y incluso yo siento que en las profesionales de la nutrición todavía hay más presión, porque como que supuestamente se debería de dar cierta imagen. Entonces, hay que reconocer que a nosotras hay cosas que nos duelen, que de pronto nos generan ansiedad y estrés y seguirlas trabajando. Sí, y ahí es donde tenemos con más ganas tener compasión, ¿verdad? Porque si esto es algo, un tema que a nosotras nos apasiona mucho, que leemos tanto sobre el tema, escuchamos podcasts, nos tratamos de preparar y todavía así tenemos días buenos y malos porque somos seres humanos, ¿verdad? Como cualquier otra persona. Y entonces, ¿cómo no tener compasión con nuestras pacientes que tal vez han pasado toda una vida haciendo dietas, que ahorita están empezando a querer luchar por salir de esta mentalidad de dieta? Y por supuesto que no es fácil. Pueden pasar años y años y todavía a veces regresa ese mensaje de tal vez debería hacer dieta. Una dieta rapidita de una semana y ya no vuelvo a hacer dieta. Y regresa como esa idea de
voy a restringirme rapidito un par de días y ya, lo solucioné. Pero después empiezas a analizar de dónde viene esto, de dónde viene esta idea de que necesito restringirme, que necesito una dieta, hay algo más que me está afectando, hay algo emocional. Y al final, aunque intentamos mantener, yo por lo menos intento pues alejarme del tipo de conversaciones que hablen mal sobre algún tipo de cuerpo o sobre dietas, etcétera, todavía sí recibimos estos mensajes y todavía sí, inconscientemente puede que nos afecte, ¿verdad? Y eso está bien, solo es de reconocerlo y seguir trabajando, ¿verdad? Claro. Y además porque este proceso de encontrar nuestro peso natural para este momento de nuestra vida es eso, es un proceso. Y a mí me gustaría invitar a la comunidad que nos escucha a, a plantearse que si perseguir ese peso ideal les está costando su salud física o su salud emocional, ¿qué tal si se abren a probar algo distinto? ¿Qué tal si se abren a escuchar qué es lo que su cuerpo necesita, a observar cómo su cuerpo se comporta, a percibir todos estos indicadores que nos explicaste que me encantaron? ¿Cuándo puedo realizar movimientos de forma placentera? ¿Cuándo puedo, se autorregula mi ingesta cuando estoy en contacto con hambre y saciedad? ¿Cuándo siento que estoy en paz con la comida, integrando de todo de manera natural? Entonces, abrirnos a vivir esta experiencia simplemente con curiosidad, a ver qué sucede, a ver qué descubrimos. Y también me gustaría invitarlas, ya que las estamos invitando a analizar, eh, que traten de analizar qué les ha robado este mensaje de la dieta, este mensaje de querer mantener un peso ideal. ¿Qué han tenido que invertir para esto? Porque lo hemos hecho con varias de mis pacientes y es empezando desde el aspecto económico, ¿verdad? ¿Cuánto hemos invertido económicamente? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuántos pensamientos? ¿Cuánta energía? ¿Cuántas actividades hemos dejado de hacer? ¿Cuántos alimentos hemos dejado de disfrutar? ¿Cuántas conversaciones nos hemos perdido porque nuestra mente solo está contando las calorías que están en nuestro plato? ¿Y qué podríamos ganar al dejar la mentalidad de dieta? ¿Qué podríamos recuperar? Y yo creo que eso es lo que más valor tiene. Para mí ha sido, por ejemplo, una segunda oportunidad de vida, siempre lo digo, el poder ahora ir a una piscina y me meto porque mi hijo se quiere meter y me la disfruto y no estoy pensando en si alguien me está viendo la estría o no, o sea, estoy disfrutando con mi hijo y ese momento nunca más lo voy a volver a recuperar, es ahora o nunca, porque la vida no se va a pausar esperando a que llegues a disque ese peso ideal, la vida sigue pasando y van a seguir pasando los momentos y nos los vamos a seguir perdiendo y muchas veces en nombre de esta supuesta salud, pero en nombre de esta supuesta salud estamos perdiendo nuestra vida. Uh-huh. Es duro cuando uno se da cuenta de todo lo que ha perdido. Recordé también un libro que les voy a poner junto con los recursos que nos has dado en las notas del episodio. No sé si ya lo leíste, que se llama El mito de la belleza de Naomi Wolf, pero es un libro también espectacular que habla sobre cómo incluso todos estos ideales de belleza que están muy ligados a la delgadez también han sido un mecanismo de control y de sumisión para las mujeres. O sea, incluso ya si lo queremos ver como algo más social, también hay un discurso de sometimiento, como tú dices, de machismo muy, muy fuerte. Entonces, ¿qué tanto nosotras queremos ser parte de eso? Porque también al creernos todo eso y al involucrarnos, pues estamos favoreciendo que continúe. Sí, es que hablamos ahora tanto del empoderamiento femenino, que nos tenemos que unir y que tú puedes ser lo que quieras, pero ¿cómo vamos a hacer lo que querramos si ni siquiera nos estamos permitiendo estar cómodas en nuestra piel, en nuestro cuerpo, en nuestro ser? ¿Cómo nos vamos a liberar en todos estos otros aspectos si no nos hemos liberado de nuestra propia jaula que nosotras nos estamos imponiendo? Que por supuesto viene de todos estos mensajes que tú dices, ¿verdad? El mensaje muy machista de la mujer se tiene que dedicar más en su imagen física que en otros aspectos importantes de su vida, ¿verdad? Porque al final de cuentas nos pintan como que
la forma que nos vemos, la talla de nuestra cintura, de nuestras caderas y de nuestros pechos es lo que más importa que las otras facetas de nuestra vida. Totalmente, ¿no? Se me hace muy fuerte pensar en que la mujer tiene que manipular su cuerpo para hacerle atractiva al otro. O sea, ¿y cuándo es cuando deberíamos de cultivar un cuerpo en el que nos sintamos bien nosotras? Porque además, si yo no estoy en paz con mi cuerpo, ¿cómo puedo estar en paz con el resto del mundo? ¿Cómo puedo ser mi mejor versión? ¿Cómo me puedo compartir en amor a los demás si ni siquiera puedo estar tranquila, a gusto, feliz, orgullosa de mí misma? Exacto. Entonces sí, todo empieza por nosotras, ¿verdad? Por liberarnos y por nosotras darnos ese respeto, por nosotras darnos amor, ¿verdad? Ahí inicia todo. Querida Nalu, quiero por favor pedirte que nos compartas tus datos de contacto para quien quiera seguir esta conversación con nosotras o desee consultarte, sepa dónde encontrarte. Sí, me pueden escribir a Instagram o Facebook, que es Great Nutrition, en las dos redes sociales, o por correo electrónico, que es analu@greatnutrition.com. Maravilloso. Encontrarán estos datos de contacto también en las notas del episodio. Pues mi querida Nalu, para cerrar, ¿de qué tiene hambre tu vida en este momento? Bueno, siendo muy sincera, les cuento que tengo una bebé de 2 meses y ahorita mi hambre es dormir una noche de corrido. Eso creo que es el hambre que más tengo, el poder descansar en las noches, pero también de poder retomar ya una rutina más formal con mi trabajo y de seguir teniendo tiempo de calidad con mi familia, que la verdad es lo que ahorita mi enfoque principal en mi vida es eso ahorita. ¿Y cuáles dirías que son tus formas favoritas de nutrirte? Pues me gusta mucho el estar en contacto con la naturaleza, el salir a caminar y esto también irlo compartiendo con mi familia, leyendo y por supuesto que tomando un cafecito en el día que me da esa pausa y esa tranquilidad por unos minutos que siento que es como un abrazo en una taza. Analu, muchísimas gracias por acompañarnos y compartir. Siempre es un gozo para mí conversar contigo y aprender de ti. Gracias igualmente y gracias por la invitación. Un abrazo a todos y hasta la próxima. Esto fue ¿De qué tiene hambre tu vida? Con Ana Arismendi. Para más información visita www.dequetienehambretuvida.com.